Buenos días. En primer lugar, soy César Chiva, director de Executive Forum. En primer lugar, disculpar este retraso. Ya habéis visto que hemos tenido un problema con el cartel y también con personas que nos han escrito, diciendo que tenían un problema con un atasco en Madrid. Os pido disculpas. En este caso, como no tenemos streaming, no hay gente en casa que se pueda quejar, como nos suele ocurrir a veces. Oye, habéis empezado un minuto tarde, en este caso 15. Dicho esto, quiero dar la bienvenida a este encuentro que organiza Executive Forum y que hemos denominado la digitalización de la asistencia sanitaria, una nueva dimensión. Esta jornada se ha diseñado junto con el apoyo y patrocinio de dos empresas, Boston Scientific y Alira Health. A las dos empresas les agradezco su presencia en este acto, ya que sin ellas no hubiera sido posible su realización. También quiero agradecer la presencia de los profesionales de la salud, de los directivos de la salud pública, así como los cargos de las consejerías de Sanidad que también nos acompañan, de modo especial a los directivos y gestores de la Consejería de Sanidad madrileña y del Servicio Madrileño de Salud. Y por último, a todos los representantes de las empresas tecnológicas, farmacéuticas y servicios de diversa índole que se han acercado a escuchar a los expertos que van a intervenir en la jornada. Vamos a celebrar este encuentro con formato de desayuno informativo, con la intención de tener un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias sobre cómo la tecnología y el ámbito digital pueden mejorar la asistencia sanitaria en los hospitales y en los centros de investigación. ¿Qué es lo que nos encontramos en los sistemas sanitarios? Por una parte, cada vez una falta mayor de recursos en los hospitales, esto lo saben aquí los ponentes, y disponibilidad también de especialistas de soporte que cada vez están más limitadas por distintas razones. Por otro lado, también se acumula la actividad en los quirófanos debido al enorme incremento del número de pacientes con problemas cardíacos. En esta jornada se va a tratar de abordar cómo dar solución a algunos de los problemas identificados. El objetivo es conseguir una asistencia continua a los pacientes con y por los mejores expertos, una optimización de los procesos administrativos y una disminución en las listas de espera. Pero, por último, y no por menos importante, aprovechar todo lo anterior para obtener un gran impacto en el ahorro financiero del sistema sanitario. Vamos a comenzar escuchando a los representantes de las dos empresas que organizan esta jornada de forma conjunta con nosotros. En primer lugar, don Carlos Sabrido, Country Coordinator de Boston Scientific, y a continuación hablará don Albert Canela, Global Market Access Director, MedTech and Digital Health de Alira Health. Señor Sabrido. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este evento. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, por supuesto, al doctor Merino y a nuestro viceconsejero, don Pedro Irigoyen. Es un placer estar con todos vosotros. Algunos os preguntaréis qué hace Boston Scientific en un evento de digitalización. Los que probablemente nos conocéis como empresa de dispositivos médicos, os preguntaréis cómo hemos acabado acompañando un evento como este. Y yo lo resumiría en dos razones principales. La primera razón tiene que ver la evolución que hemos vivido y que seguimos viviendo como empresa. Boston empieza efectivamente como una empresa de dispositivos médicos, marcapasos, desfibriladores, catéteres, stents, válvulas, pero poco a poco, y ligado a, como comentaba don César Chiva, ligado a los retos a los que se enfrentaban los profesionales clínicos, vamos entendiendo que nuestro futuro pasa por entrar en el apoyo a la terapia. Ya no solo brindar un dispositivo y haga usted con él lo que pueda profesional clínico, sino cómo le ayudo a sacarle el máximo partido a ese dispositivo implantable o no implantable. Una vez más, los retos del sector que comentábamos, ya del sector en sentido amplio, pasan por la eficiencia y ahí es donde empieza a entrar la digitalización y el dato. Boston se plantea en ese momento pasar de ser una empresa de apoyo a la terapia a una empresa de apoyo a la gestión de la enfermedad en su conjunto. Y con gestión de la enfermedad entendemos salir de nuestro ámbito tradicional, el quirófano, la sala de intervencionismo, y empezar a dar apoyo a todo el flujo del paciente, incluyendo, por supuesto, la coordinación entre primaria y atención hospitalaria, e incluyendo todo lo que es el flujo de paciente dentro del hospital para sacar la máxima eficiencia. Y por ello Boston crea equipos de consultores que le sacan el máximo partido a tecnologías digitales para optimizar todo el flujo de paciente entre niveles asistenciales y dentro del hospital.
El segundo de los motivos por los cuales estamos aquí es el sitio donde estamos, Madrid. Madrid ha evolucionado dentro de la organización, pasando de ser una ciudad, un país satélite, a ser una de las centrales de Boston Scientific en Europa. Y como tal, hemos pasado, en nuestras instalaciones de Campo de las Naciones, han pasado de ser un centro de oficinas al uso a un centro de formación donde confluyen profesionales sanitarios con profesionales de la industria para sacar, una vez más, el máximo partido a todo lo que tenemos. Ya pueden ir profesionales a nuestras instalaciones a utilizar nuestros simuladores para formarse y ayudar una vez más al sistema sanitario, que es nuestro objetivo. Pero no solo eso. El Centro de Madrid, aparte de pasar de ser una oficina a un centro formativo, se ha convertido en el centro de transformación digital de Boston Scientific en Europa. Y como tal, la empresa está invirtiendo en nuestras instalaciones de Madrid para no solo ser un sitio donde pueden ir profesionales a formarse, sino un sitio desde el cual seamos capaces de apoyar a los profesionales clínicos y de gestión en la mejora del sistema sanitario. En varios ámbitos. Primero, por supuesto, el ámbito informativo, para poner información en nuestros clientes de forma remota, que sepan qué es lo que tenemos, con qué podemos ayudarles. El segundo es el ámbito formativo, es decir, ser capaces de formar a nuestros profesionales con herramientas digitales en nuestros productos, pero también en otros retos que tengan de forma remota. El tercero es el ámbito del soporte clínico, eso que decíamos que empezamos a hacer hace muchos años, que es apoyar al clínico en el quirófano y en su toma de decisiones, ahora el poder hacerlo gracias a las herramientas digitales de forma remota. Y quizás el ámbito más importante y más interesante es pasar de ese apoyo al clínico, ese apoyo al director de gestión, al apoyo al paciente. Y ahí simplemente daros un ejemplo de lo que ya estamos haciendo desde nuestro centro de Madrid. Pacientes implantados con un desfibrilador, somos capaces de estar monitorizándolos desde nuestro centro de operaciones con objetivos que parecen de ciencia ficción. No solo objetivos, sino realidades que parecen de ciencia ficción. Somos capaces, gracias al dato, a la digitalización, al análisis de ese dato predictivo, saber con 30 días de antelación cuándo un paciente implantado en desfibrilador va a sufrir una descompensación. Esto va a evitar no solo que un paciente tenga que ingresar en un hospital con lo que conlleva para el paciente, sino con el gasto que conlleva para todo el sistema sanitario. Pero, como decía el título, la digitalización supone una nueva dimensión. Lo que estamos trabajando va a permitir un futuro absolutamente brillante en cuanto a las capacidades que vamos a tener de atender y de apoyar al sistema sanitario. Y yo les invito, si tienen interés después de la sesión en conocer más de hacia dónde vamos en transformación digital, a que directamente se acerquen a nuestro director europeo de transformación digital de Boston Scientific, don Pablo Castrosín, que está aquí, a conocer más sobre nuestras soluciones digitales que tenemos y que están por venir. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, buenos días. Alira Health tiene una misión y esta misión es la de humanizar la sanidad. Y ese es realmente nuestra razón de ser y es aquello que intentamos que impregne todos y cada uno de los proyectos que realizamos. Somos una consultora que ofrecemos proyectos de acceso a mercado, de estrategia, real world evidence, programas de soporte de paciente, etcétera, etcétera. Y en todos y cada uno de ellos siempre procuramos que la visión del paciente, la visión de los profesionales, sea tenida en cuenta y nos asegure que aquellas innovaciones para las que trabajamos y a las que ayudamos contemplen y tengan en cuenta ese fin último, que es el de humanizar la sanidad. Creemos que la digitalización es, de hecho, esa palanca fundamental para precisamente transformar y humanizar nuestro sistema sanitario. A veces podemos ver el uso de los datos, la inteligencia artificial, las apps, las pantallas, de hecho como una amenaza para algunos clínicos o para algunos profesionales,
podemos verlo incluso como algo deshumanizante, cuando de hecho es realmente un aliado imprescindible para la salud de nuestro sistema sanitario, porque significa sostenibilidad y eficiencia en los procesos, en lo que hacemos, para poder dedicar realmente el tiempo de nuestros profesionales a la atención de los pacientes. Significa además el acceder, como veíamos, a la información necesaria para la mejor toma de decisiones, al acceso ubicuo y en tiempo e forma a toda la información que requiere el sistema. Significa también el poder facilitar el desarrollo de nueva innovación, el uso del dato, el cómo desarrollamos nuevas innovaciones en beneficio de los pacientes. Y significa también, entre otras muchas cosas, la reducción de la huella de carbono, que es algo de lo que el sector sanitario pues, es también en parte responsable. Y, en definitiva, supone más y mejor cuidado para los pacientes, para los profesionales y para la sociedad en su conjunto. Y esto es, por tanto, en definitiva, humanizar la sanidad. Y en Alira Health estamos encantados de compartir y colaborar con tantas empresas en esta misión compartida de humanizar la sanidad. Y finalmente agradecer pues, a los tan significados ponentes que tenemos hoy, don Pedro Irigoyen, el doctor José Luis Merino, que seguro nos podrán dar algunas pistas de cómo avanzamos en este ámbito, a Executive Forum por la organización y a los amigos de Boston Scientific por compartir la misma pasión por empujar y avanzar en este camino, y a todos ustedes, por supuesto, por asistir, y estoy seguro que será un evento muy interesante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Albert. Y ahora vamos a escuchar, voy a presentarles directamente a los dos, para que vayan saliendo en este orden. En primer lugar, al doctor Merino, don José Luis Merino, que es jefe de la Unidad de Arritmias y Electrofisiología Cardíaca Robotizada del Hospital Universitario La Paz de Madrid. También es profesor de cardiología en la Universidad Autónoma y también es presidente de la European Heart Rhythm Association. El título de su presentación será Retos de la asistencia cardiovascular en un futuro cercano. Después de él hablará, para terminar el panel, don Pedro Irigoyen, es viceconsejero de Gestión Económica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que nos hablará sobre salud digital, la salud del futuro. Y es más o menos, me han dicho que van a hablar unos 20 minutos cada uno. Luego tendremos un pequeño coloquio donde hay algunas preguntas en papel por si me las quieren hacer llegar para planteárselas a ellos, y al hilo de las poco más allá de las 10:30, un poquito más allá, terminaremos ya el desayuno. Pues, en primer lugar, doctor Merino, estamos encantados de escucharle. Bueno, pues sí. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por tener el honor de compartir la discusión con el señor Irigoyen. Y bueno, para ser honestos, la verdad es que me siento un poco raro en este foro, ¿no? Porque normalmente estoy en foros más científicos, aunque con esto de la presidencia de la European Heart Rhythm Association también me está tocando más gestión, ¿no? Y entonces, bueno, como siempre, estoy más en... Esto no está en modo presentación, a ver, buah, si lo consigo poner así. Perdón, no se ve. No sé por qué no se ve ahora. Vale. Bueno, ahora se ve un poco mejor. Bueno, pues realmente puedo caer en la tentación de decirles, y en parte lo voy a hacer, que he venido yo aquí a hablar de mi libro. Y mi libro es lo que sale en la diapositiva, ¿no? Es en lo que normalmente estoy metido, y es, entonces, bueno, patologías cardiovasculares. Entonces, ¿cuáles son las patologías cardiovasculares principales que nos vamos a tener que enfrentar en estos años, ¿no? Y, bueno, básicamente son estas: la fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, muerte súbita, y dentro de esto, pues bueno, pues los tratamientos los ven aquí, ¿no? Los fármacos, ablación para la primera, fármacos y dispositivos para la segunda, y para la muerte súbita, y sobre todo prevenir resucitación y dispositivos, ¿no? Yo vengo aquí a ponerles problemas, ustedes tendrán que poner las soluciones,
Y bueno, empezaremos con algunos, ¿no? Fibrilación auricular. Saben ustedes, los que sean médicos, hay gente aquí que no es médico. Bueno, la fibrilación auricular, esto es un corazón. Básicamente lo que es un caos de la parte alta del corazón, de las aurículas. No sabemos muy bien por qué se produce este caos, pero es un caos eléctrico. Y el resultado de esto es que las aurículas se ponen rapidísimo, tan rápido que no les da tiempo a vaciarse ni a llenarse. Y eso tiene algunas consecuencias, ¿no? Primera consecuencia obvia, si no les da tiempo a vaciarse ni a llenarse, pues se puede remansar la sangre y eso llevar a trombos que eventualmente pueden soltarse a acabar digamos, en el cerebro, ¿no? Y con poca gracia, ¿no? del tema, ¿no? Tiene otras condicionantes, y es que aunque las aurículas están muy rápidas, los ventrículos no están tan rápidos, pero no están tan rápidos de forma aguda, de forma a largo plazo. El hecho es que van rápidos, descoordinados, y eso puede hacer que progresivamente se dañen. Bien, ¿qué representa la fibrilación auricular? La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y, de hecho, pues 1 de cada 4 de ustedes la tendrá en el futuro. Todos ustedes tienen familiares, amigos, seguro que los conocen, y es una arritmia con importantes consecuencias, ¿no? Multiplica el riesgo de ictus por 5, por lo que hemos dicho de los trombos, multiplica por 3 el riesgo de insuficiencia cardíaca, por lo que hemos dicho de aceleración mantenida del corazón, entre otras cosas, y todo eso redunda en un aumento de la mortalidad por 2, ¿no? Y asociado a esto, no menos importante, el coste sociosanitario que implica fundamentalmente de la mano de hospitalizaciones. Hay algunas terapias que están influyendo positivamente en esto. La anticoagulación es una clara, sobre todo con los nuevos anticoagulantes. Aquí les traigo, bueno, lo que era la tendencia de incremento de ictus en España, envejecimiento de la población, factores de riesgo, y desde la aparición de los sacos ven que esta tendencia se ha estabilizado e incluso ha disminuido. Hay otras cosas que hacemos, que es intentar no poner parches con la anticoagulación, sino curarla, y para eso utilizamos técnicas como esta de ablación con catéter, porque, aunque no lo sabemos muy bien por qué, pero tiene una relación con las venas pulmonares, unas venitas que llegan al corazón, y lo que hacemos es, haciendo cauterizaciones a la entrada de estas venas, con catéteres como estos, pues muchos pacientes pues se curan. Hay técnicas que facilitan esto, no solo ya con un catéter cauterizando, sino técnicas de estas con un globo que se hincha y enfría, conseguimos cosas parecidas, conseguimos aislar eléctricamente las venas pulmonares, y esto resulta en que muchos pacientes se curan de la fibrilación. Otras cosas, como técnicas de láser, bueno, va todo dirigido a lo mismo, intentar, aquí viene el orificio de la vena y cómo recupera el ritmo normal del paciente. La eficacia de esto inicialmente estaba en torno a un 60%, pero ya estamos con el progreso tecnológico en eficacias de 80%. Eso pues implica que realmente es importante detectar a los pacientes que tienen fibrilación auricular, tanto por el riesgo de trombos que hemos visto, sino para prevenir, bueno, que vayan avanzando en su enfermedad y acaben con formas de insuficiencia cardíaca. Y esto ha llevado a bueno, pues reconocer esto, que cuando un paciente tiene fibrilación auricular, los días siguientes el riesgo de tener un ictus se multiplica por 5. La importancia de detectarla, bueno, pues inicialmente se ha hecho con holters implantables, viendo que los ictus, el 25% de los pacientes se debe a una fibrilación auricular, y hay un 25% de pacientes que no hay una causa clara, pero cuando uno se le pone al paciente un registrador implantable, detecta que a largo plazo un 30% de ellos la causa sigue siendo una fibrilación auricular. Es decir, que en la incidencia, en la causa de ictus, la fibrilación auricular juega un papel muy importante, y entonces eso implica que es importante detectarla. Inicialmente eran con holters implantables, pero ya salió en el año 2019, el año que empezaba la pandemia, con un chismito como este, muchos de ustedes tendrán, un iPhone y un smartwatch, pues Apple llevó un estudio clínico, que es un hito, una empresa tecnológica haciendo un gran ensayo clínico médico, ¿no?
Ellos cogieron, digamos, la ventaja que tenían de un montón de clientes en todo el mundo, pues recopilaron datos de estos dispositivos y vieron, bueno, pues que en gente que llevaba un Apple Watch, pues eran capaces de detectar pacientes que tenían fibrilación auricular, especialmente mayores de 65 años, que era un 3%. Eso ha llevado a que aparezcan muchísimos aparatitos distintos para detectar la fibrilación auricular, tipo relojes o muchas otras cosas, y no solo por técnicas eléctricas, ¿no? Sino incluso con pletismografía, o sea, detección de pulso, ya sea poniendo, digamos, el dedo sobre la cámara del reloj, sino incluso por cambios de la coloración facial, pues se es capaz de detectar si el pulso del paciente es regular y irregular. Esto tiene implicaciones porque se puede poner una de estas cámaras en una consulta, como hicieron estos investigadores en Japón, y bueno, pues eran capaces de identificar en una consulta, sin hacerle nada al paciente, simplemente observándole la cara, qué pacientes estaban en ritmo sinusal, o sea, ritmo normal, o tenían esta arritmia. Pero el ganador en la detección de la fibrilación auricular no es ni siquiera un Holter implantable, ni un Apple Watch, ni nada. El ganador es detectar la fibrilación auricular antes de que ocurra. Y eso, pues hay técnicas, ya salió también el año de la pandemia, que con técnicas de inteligencia artificial se era capaz de, analizando electrocardiogramas normales, o sea, electrocardiogramas que le pueden hacer a ustedes, qué pacientes iban a hacer una fibrilación auricular con estas curvas que llamamos ROC, que hacen que, bueno, pues con una predicción altísima. ¿Qué va a llevar todo esto? Bueno, pues esto va a llevar que, por un lado, tenemos técnicas muy buenas para detectar fibrilación auricular. Y tenemos, por otro lado, un incremento que se espera de la incidencia de esta arritmia. Esto es lo que se espera que ocurra con la incidencia. Va a haber muchísimos pacientes con esta arritmia. Con lo cual, la suma de estos dos factores pues va a llevar a un tsunami de pacientes que vamos a tener en nuestras consultas. Claro, ustedes me dirán, bueno, no hay problema, hacemos lo que les he enseñado el catéter y fantástico, ¿no? Curamos a todos estos pacientes. Sin embargo, no siempre todo es todo lo que parece, no todo es lo que parece, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes ven un coche rojo con un caballito, inmediatamente pensarían en un Ferrari, ¿no? Y no siempre es así, no siempre es así. Es decir, las cosas hay que hacer un análisis un poco más profundo. Entonces, si vemos, y esta es una pregunta que he hecho muchas veces a compañeros míos, ¿no? Es decir, ¿cuántos pacientes estamos tratando con ablación en España? El 10% de todos los pacientes con fibrilación auricular se les hace una ablación. No, el 5, el 2, tal. Bueno, vamos a dimensionar el problema. ¿Cuántos pacientes con fibrilación auricular en España? Bueno, 46 millones de habitantes, 2% de prevalencia. Eso significa que en España habrá casi 1 millón de pacientes con fibrilación auricular. ¿Cuántos de estos tratamos con ablación, que sería lo ideal, curarles, ¿no? Bueno, pues si uno se va a los datos del Registro Nacional de Ablación, en el año que hice este análisis, pues eran 2.640. Es decir, estamos tratando menos del 0,3% de pacientes con ablación. Claro, ustedes me podrán decir, bueno, no todos van a necesitar una ablación, es verdad, pero no un 0,3%. ¿Cuál va a ser la tendencia? Bueno, pues si extrapolamos y vemos un poco el número de la tendencia, el número de procedimientos al año, pues bueno, estos son ablaciones totales, para el año 2025 serán 18.000, y en fibrilación auricular esta es la tendencia. Esto es, digamos, una diapositiva que preparé hace 5 años, y esta tendencia pronosticada para el 2024 había un 40% de procedimientos, de todos nuestros procedimientos serían solo de ablación de fibrilación auricular. Bueno, pues la tendencia se ha seguido, porque en estos 5 años, estos son los datos de los últimos registros, y se va siguiendo. ¿Eso qué va a implicar? Pues va a implicar que de 2.600, en el año 2025 pasaremos a 7.200. Vale, ¿cuánto es eso? Pues habremos multiplicado por 5 en el año 2025,
y eso supondrá que estaremos tratando a menos de un 1,4% de todos los pacientes. Con lo cual, no vamos a ser capaces de absorber la demanda de ablación de ninguna de las formas, ¿vale? O sea, no es una cuestión de que yo venga aquí a vender mi libro, no, hay que hacer más ablación. Bueno, aunque queramos, no va a ser posible, ¿no?, tratar a todos estos pacientes. Bien, otro aspecto es la insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca, además, está relacionada con la fibrilación auricular porque una potencia a la otra y se habla de esto. La fibrilación auricular genera insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca genera fibrilación auricular. El hecho es que va a haber una evolución parecida, va a haber un incremento brutal de pacientes con insuficiencia cardíaca y, bueno, ¿cómo les podemos tratar? Pues aparecen nuevos fármacos y aparecen dispositivos, ¿no? Cada uno tiene su papel, pero el hecho es que los dispositivos juegan y van a jugar un papel importante, no en todos los pacientes, pero en muchos de ellos. ¿Qué hacen estos dispositivos? Pues hay pacientes que tienen, digamos, una desincronía. Hay un ventrículo que se contrae antes que el otro y eso hace que sea ineficiente. Con estos dispositivos lo que hacemos, metemos 2 electrodos, es como un marcapasos, que hace que se vuelvan a contraer de forma simultánea. Además, pero claro, eso implica que si ponemos muchos dispositivos, esto es lo que va a pasar en nuestras consultas. Con un incremento de 10 implantes al año, y si les vamos siguiendo cada 3 meses, pues ven la curva de seguimientos. Incluso si implantamos más de esos, pues en 10 años el número de seguimientos es inmanejable, por más que doblemos las consultas o bueno, reduzcamos el tiempo de seguimiento, ¿no? Además, bueno, pues ya que tiene un dispositivo implantable, se ha comentado, lo interesante sería que no solo valga para mejorar su funcionamiento, sino que este dispositivo de alguna forma prediga qué paciente va a ir peor y va a ir al hospital por una descompensación y podamos adelantarnos, ¿no? Y eso, bueno, pues hay dispositivos, los de Boston tienen sus propios algoritmos, lo he traído aquí aprovechando que eran sponsor, pero hay otros, y ellos utilizan con este dispositivo, es capaz de determinar distintos parámetros, ¿no? Ir monitorizando, por ejemplo, la actividad del paciente, si anda mucho o poco, si reduce su actividad, pues indica que está empezando a entrar en insuficiencia cardíaca, ¿no? Se aumenta su frecuencia cardíaca, se aumenta su frecuencia respiratoria. Con todos estos parámetros aislados y sobre todo combinados, pues se puede predecir las hospitalizaciones. Impedancia también, qué grado, digamos, de transmisión de la electricidad en una corriente eléctrica hay por el tejido, y cuando los pulmones están muy llenos de líquido, están acumulando líquido, pues transmite más y entonces es otro predictor de que el paciente va a entrar en insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues esa es otra cosa que nos está viniendo, muchos seguimientos de pacientes con insuficiencia cardíaca, pero con herramientas que tenemos para poder monitorizarlos, para adelantarnos sobre todo a las hospitalizaciones, que es lo que genera más gasto sanitario. La última cosa que les quería comentar es la muerte súbita, y todos ustedes también conocerán esto. De hecho, estarán familiarizados. ¿Está la música y el sonido? Sí. Todos conocerán casos como estos. Son casos que son muy aparatosos, que son mediáticos, jugadores de fútbol o de baloncesto que de repente caen desplomados en un partido de fútbol, se montan lío, tal, van allí. Y bueno, esto realmente, que causa mucha alarma social, bueno, pues realmente no nos lo tomamos muy en serio. Y tendríamos que preguntar por qué no nos tomamos muy en serio. Ocurren, no solo en este deportista, en famosos casos como Antonio Puerta, muchos de ustedes conocidos. Y entonces, bueno, pues esto es lo que se define muerte súbita. Algo inesperado, no traumático, un accidente de tráfico no sería una muerte súbita. Y bueno, ¿cuál es la dimensión de este problema? Porque tenemos la idea de que esto, bueno, es cosa de deportistas, que le pasa de vez en cuando a uno, que mala suerte, pobre chico y tal, ¿no? Pero ¿cuál es la dimensión? Bueno, pues la mayor causa es arrítmica, son por arritmias, y la dimensión es muy importante. Aquí en este estudio, una población de Maastricht, cogieron y determinaron las causas de muerte. El 18% de todas las muertes en esta población, Holanda, pero en España no será muy diferente, son súbitas, el 18%.
O sea, es una tasa bastante relevante, ¿vale? Si eso lo trasladamos a la Comunidad de Madrid, ya no recuerdo cuándo hice esta diapositiva, 6 millones de habitantes aproximadamente, muertes súbitas calcularíamos en principio, si lo redujéramos al 10% nada más, serían más de 6.000 al año, y en la calle, que ocurriera en la calle, serían más de 1.000. Bueno, pues ¿es esto mucho o poco? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid hay 44.000 muertes, súbitas serían 8.000, en la calle serían 1.600, dicen, bueno, pues mucho o poco. Bueno, pues por tráfico son 53, y tráfico es algo que nos preocupa mucho. Por homicidios, 38, y por violencia de género, que es algo que también nos preocupa mucho, es un 8. Entonces, dimensionado parece que no está muy dimensionado, ¿no? Además, sabemos que es relevante, porque si cualquiera de nosotros tiene una muerte súbita en la calle, por cada minuto que pasa, tiene un 10% menos de probabilidad de sobrevivir, si no se hace nada. En 10 minutos, 100%, ¿vale? O sea, parece lógico que merezca la pena actuar rápido. Y, bueno, esto es, no sé por qué lo traigo muy bien, pero bueno, ¿se puede hacer algo? Bueno, sí, se pueden hacer cosas, ¿no? Se puede hacer una resucitación básica, precoz, y, bueno, de hecho, nosotros planteamos un proyecto que se llama Madrid Responde hace años, que era intentar hacer una resucitación básica rápida, que luego iba seguida de otras cosas, ¿no? El manejo de excelencia del resucitado y prevención de recurrencias. Bueno, este proyecto era un proyecto además de la ERA, era implementar una aplicación para tener voluntarios sanos que en Madrid, una vez que se recibieron una alerta, recibieran esa alerta al 112, se transmitiera a esos voluntarios a su teléfono móvil, y aquellos que estuvieran en las cercanías de la víctima recibieran esa alerta, ¿no? Y pudieran, digamos, rápidamente actuar. Esto está instalado en algunas ciudades de Alemania, está funcionando bien. Aquí lo intentamos, nos llegó la pandemia y se paró. Bien, esto es una cosa que se puede hacer. Otra cosa que hay que hacer es prevenir recurrencias. El paciente que tenga la suerte de ser resucitado, pues no nos podemos permitir que tenga una segunda muerte súbita. Eso ya no tendría perdón de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenirlo? Bueno, pues actualmente es la mayoría de estos pacientes hay causas que se pueden corregir, pero otras veces no se pueden corregir esas causas. Entonces, lo que tenemos que prevenir es que no ocurra otra arritmia, y esa arritmia es con un desfibrilador implantable. Es lo mismo que lo hacemos en la calle, pero él lo lleva puesto y de forma automática, cuando detecta la arritmia, va a dar una descarga y va a evitar que se muera. Fantástico. Claro, estos dispositivos hay que seguirlos, no es ponerlos y adiós. Inicialmente estos seguimientos se hacían viniendo el paciente a la consulta regularmente, cada 3-6 meses. Ahora, y se obtiene este tipo de información, hay que ver cómo va la batería del dispositivo, hay que ver si no hay los electrodos, los cables que se le ponen están bien o se están deteriorando, y hay que ver si está haciendo arritmias para hacer algún tipo de intervención si es el caso. Ahora, la tendencia es hacer no seguimientos presenciales, estamos en el siglo XXI, entonces seguimiento remoto. Estos dispositivos pueden conectarse con Internet por diversos métodos. Suele tener el paciente un dispositivo en la mesilla y todas las noches se conecta, transmite información de cómo está, información de alertas si hay algún problema, ¿vale? Este es un ejemplo, incluso permite que se le ponga en un hospital y se le siga en otro, como este paciente. Ventajas claras: no requiere desplazamiento del paciente, evita consultas presenciales, puede incidir en el coste, detección temprana de problemas, alertas. Eso tiene relevancia porque a veces algunos de estos dispositivos pueden tener algún problemilla y hay que detectarlo. Seguimiento más estrecho, y por este seguimiento más estrecho incluso ha demostrado mejorías pronósticas. Los pacientes que se les hace este tipo de seguimiento viven más que los que se hace, bueno, venga cada 6 meses y ya está. Claro, problemas. Hay una baja implementación en los hospitales. ¿Por qué? No se ha dedicado, no solo en la Comunidad de Madrid, es en muchos sitios, baja dedicación de recursos humanos, que no es de médicos, es de enfermerías o de técnicos, que sería algo que habría que plantearse, porque a enfermeras tampoco hay muchas. Entonces, para esto, probablemente un técnico podría ser bastante.
No hay una integración en los sistemas de información del hospital, lo que hace que todo sea más complicado. Y muy importante, el paciente no recibe un feedback. Es decir, el paciente pone ese chisme en su mesilla y durante 2 años ve una lucecita verde que parece que está encendido, pero no sabe si funciona o no. Y te lo dice mucho. Es que yo llevo 2 años, ¿a ustedes les llega algo? Pues claro, hay que ser honesto, ¿no? El paciente realmente le bastaría con que le llegara algo y dijera, está todo bien, bastaría. Pero eso hoy en día en la comunidad, bueno, es muy difícil. Ley de protección de datos, no se puede mandar ningún tipo de email ni nada, y bueno, pues es un problema, ¿no? El futuro, eso es en la charla del señor Irigoyen. Yo he venido aquí a plantear problemas, no soluciones, porque yo el futuro lo veo negro. Y lo veo negro por todo lo que les he comentado, y por esto. España perderá 80.000 médicos por jubilación en los próximos 10 años. Alarma sanitaria, 1/3 de los médicos se jubilará en los próximos 5 años. Y entonces este es un problema. O sea, yo no he venido aquí a pedir más recursos humanos porque no los va a haber. No los va a haber, ¿no? Entonces tendremos que buscar algunas soluciones, ¿no? ¿Podemos anticiparnos a todo este problema que se nos viene encima? Bueno, pues yo les traigo algunas experiencias. Este es un estudio de investigación que hicimos por otra causa, y entonces a los pacientes les damos un Cardia, que es este dispositivo, que es, el paciente lleva esta plaquita y con un smartphone, con un teléfono inteligente, puede hacerse un electrocardiograma a diario y mandárnoslo por correo electrónico. Y esto, bueno, pues lo hemos hecho en 133 pacientes. Encuesta a los pacientes, ¿les parece fácil? Y muchos de estos pacientes eran muy mayores. ¿Les parece fácil? Sí, todos, fácil. Frecuencia de transmisiones, las mandaban todos los días. Demasiadas, pocas o ok. Ok, transmisiones diarias. ¿Qué prefiere después de un año de esto? Pues la mayoría prefieren seguimiento remoto. Nosotros, por supuesto, porque nos lleva mucho menos tiempo ver al paciente 1 minuto y ver que está bien, que estar viéndole todos los días en la cara y tal, ¿no? Valoración global del servicio, muy positiva o positiva, neutra muy pocas y negativa o muy negativa 0, que eso es muy raro, porque cuando hace una encuesta de satisfacción siempre hay alguien, no sé si por negatividad o por algo, pero te pone el muy negativo, ¿no? Con lo cual, herramientas de seguimiento y digitalización, pues creo que son fundamentales para el futuro, que faciliten cosas que faciliten la implementación del seguimiento remoto, que faciliten la información con el paciente entre profesionales. Habrá que ver cómo sorteamos la ley de protección de datos. Yo no me creo que no se pueda sortear, tiene que haber métodos o modos o no sé. Yo vengo aquí, mi libro, no el libro del señor Irigoyen, lo contará ahora. Automatización de procesos, responsabilizar al paciente, no puede ser que el paciente venga a mí que me hagan, el paciente tiene que también tener su responsabilidad en su propia enfermedad. Inteligencia artificial, hay técnicas, lo discutíamos hace un rato, y la inteligencia artificial, probablemente el problema es que no tenemos un conocimiento muy superficial, yo al menos, y entonces no se nos ocurren cosas que podríamos utilizar no solo para investigación, que es lo que a uno se le ocurre inmediatamente, pero para gestión, ¿no? Poblaciones de pacientes que esté fallando el sistema o que podamos anticiparnos, ¿no? No a nivel global, en nuestro medio, ¿no? Entonces, son cosas que probablemente nos va a venir y cuanto antes nos saltemos en ello, pues mejor. Esto mismo, que yo me quejaba y tal, es que no hay forma de descargarse nada, porque claro, mi idea es mandar cosas por correo electrónico a los pacientes. Eso no es pasado, eso ya es ultrapasado, ¿no? Ahora mismo probablemente sea que el paciente se descargue su propia información. Para ser honestos, yo pensaba que esto estaba en pañales. Ayer entré a ver y para mi sorpresa, pues sí, verán que yo tengo múltiples traumatismos, hago profesión de riesgo, pero deportes de riesgo también. Y para mi sorpresa estaba esto implementado. Entonces, pero yo mismo no lo sabía y mis compañeros no lo saben. Entonces estamos haciendo poco uso. Aquí probablemente también hay un problema de comunicación, de implementación, es decir, hay mejora. Esto, información a los pacientes, esto
va a haber déficit de profesionales, todo lo que sea facilitar, automatizar, informar a los pacientes. Es una hoja que hicimos hace 5 años, que era para preparar a los pacientes para los procedimientos, con lo cual vendrían mejor preparados, más tranquilos, porque sabrían lo que se les va a hacer, lo que no se les va a hacer, habría menos errores. Ha sido imposible de mandárselo a los pacientes. No hay forma de mandárselo. La única forma sería correo postal, imposible. Con lo cual, yo creo que hay que ir a empoderar, responsabilizar al paciente, hay que ir a herramientas digitales que están saliendo para todos estos objetivos, no voy a enrollar, pero que faciliten la gestión de los pacientes para los procedimientos, que nos permitan hacer incluso cuestionarios de valoración del servicio y para dar contenido informativo y educativo a los pacientes. Bien, mensajes para recordar. El futuro probablemente va a venir por un tsunami de pacientes que llevará a más ablación y dispositivos, pero también, por lo que les he dicho, va a ser imposible tratar a todos los pacientes con técnicas invasivas, con lo cual los fármacos van a seguir estando, la prevención fundamental. Va a haber más seguimiento remoto y telemedicina, cuanto antes lo cojamos mejor. Y tiene que haber mayor integración e interacción de las diversas herramientas que van saliendo con los sistemas actuales de información hospitalaria. Habrá que ver lo de la Ley de Protección de Datos, cómo nos adaptamos. Y creo que es fundamental ir a automatización de procesos y empoderamiento o responsabilización del paciente. Nada más. Muchas gracias por su atención. Hay que quitar el ordenador. Sí. Ahora es el turno del señor Irigoyen. Bueno, me queda un poco así con esta previsión de futuro. ¿Puedes quitar esto? Negra. De que el futuro es negro. Yo creo que, bueno, hay posibilidades de que no lo sea tanto. Creo que no sé si es que ha cargado la mano, pero bueno, es verdad que hay una situación, que usted ha dicho que tenemos un tsunami y efectivamente pues vamos a tener una situación complicada. No sé si es función exclusivamente de la administración, ¿no?, de los gestores de la sanidad pública, que no sea tan negro. Bueno, ahora nos lo contará el señor Irigoyen, pero en cualquier caso yo creo que de aquí salimos todos directos a haceros un chequeo cardíaco por la cuenta que nos trae, con el miedo que nos hemos cogido. Pues, Pedro, por favor, le dais y te ponemos ahora un vaso. Te dan el... Vale, gracias. Bien. Muy buenos días a todos, directora, gerente, representantes y directivos de empresas, de asociaciones. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. En primer lugar, lo que sí también quiero agradecer a Boston Scientific, la figura de Paloma Beltrán particularmente, a Lyra Health y a César Executive Forum por patrocinar y organizar este evento. Lo primero que les quiero decir es que les voy a anticipar disculpas porque tengo una afonía. Espero que me dure la voz. Si no me durase, pues tendría que pedir un voluntario para que leyese la presentación. Bueno, voluntario obligatoria, que se lo pediría a mi compañera Mariluz de los Mártires, que además tiene mucho que decir de lo que hoy les voy a hablar, porque ha implementado algunas de las soluciones que les voy a... ha implementado y ha impulsado algunas de las soluciones que les voy a contar. Entonces, bueno, como hay que ser previsión en la gestión pública, pues me preparé ayer la ponencia, la he escrito, o sea que no habría ningún problema. Aunque en estos foros no me gusta normalmente leer, me gusta interactuar con todos ustedes en el turno de preguntas o debates, pero ya les anticipo que por esta afonía a ver si me dura la voz y no hace falta hacer ningún cambio. Bien, les vengo hoy a hablar. Doctor Merino, antes de nada, muchísimas gracias. Es un honor, el honor es todo mío compartir mesa con usted y gracias por haber anticipado cuestiones que me ahorraré de decirlas, ¿no? Pero bueno, sí profundizaré en las cosas, en cuestiones que usted ha mencionado. Sociedad digitalizada. En nuestra sociedad cada vez hay más nativos digitales. De hecho, la población nativa digital se espera que para 2030 sea superior al 60%. Otras industrias, la mayoría ya trabajan en el mundo
digital y con tecnologías punteras. Sin embargo, en el ámbito de la salud, la intensidad de la introducción de tecnologías digitales es relativamente baja. Esto si lo hacemos en comparación con otros sectores, como es el sector del transporte, como es la banca o es el comercio. Es decir, desde hace ya bastantes años nos hemos puesto todos de acuerdo, cuando digo todos es todo el mundo, para poder comerciar y pagar con una tarjeta de crédito, sin circunstancia que, por ejemplo, en el ámbito nacional no somos capaces ni de ponernos de acuerdo para interactuar entre las distintas tarjetas sanitarias de todos los españoles. Los ciudadanos han cambiado sus hábitos y maneras de actuar y de interrelacionarse con las organizaciones. Son los ciudadanos y la sociedad en su conjunto los que marcan la necesidad de los cambios y urgen a las organizaciones a digitalizarse. El sector de la salud no puede ser ajeno a esta circunstancia y debe de adaptarse a esta realidad. La tecnología lleva tiempo utilizándose en el ámbito sanitario y ha sufrido una transformación radical en su uso y aplicaciones desde la década de los 50, en lo que los grandes ordenadores que ocupaban habitaciones enteras realizaban pequeñas tareas hasta nuestros días, en los que se está inaugurando la era de la salud digital. La tecnología y sus aplicaciones están presentes en todos los procedimientos de gestión y en la prestación asistencial. Prácticamente todos los días aparecen novedades tecnológicas y aplicaciones prácticas dirigidas a la mejora en el acceso a la información y de la comunicación y soluciones terapéuticas aplicadas a la actividad asistencial. La utilización generalizada de los teléfonos móviles inteligentes con conexión a Internet está impulsando una serie de nuevas aplicaciones tecnológicas que están enfocadas en el ciudadano. En la sanidad se demandan los mismos servicios de los que ya disfrutan otros sectores, como les decía, es el caso de la banca o es el caso del comercio. Internet es una base de información y conocimiento sobre la salud, y el conocimiento ya no está solo al alcance de los médicos y profesionales de la salud. Los pacientes son proactivos y quieren tener una participación cada vez más activa en su salud. Esto tiene una cara y una cruz. Claro, cuando va el paciente que ha estado mirando en Internet qué patología sufre y dice al facultativo, mire, oiga, es que he visto en Internet, pues el facultativo dice, pues empezamos mal ya, ¿no? Y esto, claro, es fuente de inspiración profunda para todos aquellos pacientes muy preocupados por su salud y muy proactivos en esto, con no pocas veces la irritación del facultativo y, por supuesto, razonadamente. Por tanto, se hace imprescindible el uso de soluciones tecnológicas para maximizar recursos, conseguir una sanidad más eficaz y eficiente que dé respuesta a los nuevos requerimientos de los pacientes. La revolución digital también ha llegado al mundo de la salud, a sus recursos humanos, a sus recursos materiales y a la gestión de ambos. La salud digital trasciende la tecnología y, por supuesto, que encuentra su origen y causa en los avances tecnológicos, pero es mucho más que la aplicación de esos avances a la práctica asistencial. Es un concepto totalmente disruptivo que ya está provocando un cambio en el desarrollo de la actividad tradicional en el sector sanitario para proporcionar una renovación radical, una revolución en los conceptos y en la práctica asistencial. Cambia el rol y la posición del paciente y del médico. El paciente se convierte en el controlador de su salud y los médicos, las aseguradoras y los sistemas de salud públicos participan en la salud de los ciudadanos, pero no son el eje ni los protagonistas. Bien, esto es una presentación de cuál es el entorno tecnológico, que es reiterativo y que todos conocemos, pero la pregunta es, ¿dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Voy a darles datos macro. Ahí en la diapositiva que ustedes pueden ver, ven que en el 2025 el número de personas menores de 16 años y mayores de 65 van a ser el 55%. Es decir, aquellos ciudadanos que van a poder ser aportantes netos al sostenimiento de los gastos públicos van a estar en minoría. Pero a su vez, si vemos cuál es el gasto sanitario consolidado, cómo ha evolucionado en los últimos años, cojo desde el año 2002 al 2018, se podría actualizar, pero me interesa ver la tendencia más que el dato en bruto en sí mismo. Hemos pasado de 38.000 millones de euros en toda España a 71.000 millones de euros. Acuérdense ustedes que en el 2002 es las transferencias de la competencia sanitaria a las comunidades autónomas. Pero además tenemos
en España un déficit de 1,4 billones de euros, es decir, aproximadamente el 120% del Producto Interior Bruto. Si a esto ya entramos en términos más domésticos, más de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid tiene un déficit de 1.800 millones en su presupuesto sanitario. Gastamos unos 10.150 millones de euros sobre un presupuesto superior a 21.000 millones. Es decir, la sanidad en la Comunidad de Madrid consume el 45% del total del presupuesto. Y en este sentido hay que tener en cuenta que el gasto es un juego de suma cero. Es como en el casino, cuando uno va al casino y juega a la ruleta, el dinero que se pone en la mesa es el que hay. Por tanto, ¿cómo se financia ese déficit? Pues se lo quitamos a otras consejerías. Bien. A ver, es particularmente interesante estas dos gráficas. Aquí podemos ver cómo ha evolucionado en términos reales, en euros, el gasto sanitario consolidado y las grandes figuras impositivas que financian la sanidad. Aquí se lo había puesto, es decir, las grandes figuras impositivas que financian la sanidad es el 50% del IRPF, el 50% del IVA, en realidad es el 35%, pero esto nos daría lugar a otro debate, y el 55% de los impuestos especiales. Así lo establece nuestro sistema de financiación autonómica. Se financia con esos conceptos. Si vemos cómo ha evolucionado el gasto sanitario consolidado y vemos cómo ha evolucionado el gasto, la recaudación de impuestos, es la gráfica de arriba en términos absolutos. Pero a mí me interesa particularmente ver la gráfica de abajo. ¿Por qué? Porque tomo como año base cero y se ven los incrementos porcentuales. Hay cosas curiosísimas. Si ustedes pueden ver ahí, en el año 2007, que es cuando se inicia la crisis económica, se ve cómo cae la recaudación y toca techo en el año 2009. Por cierto, nuestra ley de financiación autonómica que financia la sanidad es del año 2009 y, por tanto, para hacer una ley tienes que trabajar los años anteriores. Por tanto, es una ley que está hecha en tiempos de vacas gordas y, sin embargo, desde entonces han venido las vacas flajas. Además, es curioso que en el año 2009, cuando menos recaudación hubo, es cuando más gasto hubo sanitario. Y no se empieza a reestructurar ese gasto sanitario sino hasta 4 o 5 años después, como consecuencia de leyes duras, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, etcétera, y se reconduce la situación en el año 2013-2014. Y, sin embargo, ya empieza a incrementarse la recaudación. Claro, si nosotros utilizamos un pequeño homenaje a Leibniz y Newton, si tenemos la ecuación de ambas funciones y utilizamos el cálculo diferencial, utilizamos las integrales y podemos calcular que se puede hacer ese área irregular que está entre la curva roja y la curva azul. Eso razonablemente se correspondería con el importe de la deuda pública a nivel nacional, había que hacerlo a nivel nacional. Por tanto, si vemos que hasta el año 2007 prácticamente no hay diferencia entre la curva roja y la curva azul, eso significa que hasta el año 2007 teníamos 300.000 millones de euros en deuda y ahora tenemos 1,4 billones, es precisamente lo que nos representa el área entre estas dos curvas. Por tanto, con estos datos macro que les acabo de decir, el doctor Merino, la situación es pavorosa. O sea, este es el diagnóstico, ¿no? Una situación complicada. Y me ahorra, doctor Merino, decirlo, y va a haber más facultativos, va a haber más recursos. Esto es lo que hay. Entonces, analicémoslo. Están saliendo 18.000 facultativos de España que se están yendo a otros países. El nivel de envejecimiento de las plantillas administrativas es enorme. Yo tengo un porcentaje elevadísimo de vacantes en mi viceconsejería. Por tanto, el paradigma ha cambiado. No podemos seguir aplicando lo mismo de siempre. Las OPEs no se cubren, pero hay soluciones. Claro que hay soluciones. Schumpeter decía que existen dos tipos de cambios, los cambios cíclicos y los cambios estructurales. Los cambios cíclicos son cortoplazos, cada 5 años, y los cambios estructurales son ya más importantes, ¿no? Estamos en un gran cambio estructural. Si nos vamos a los grandes hitos de la revolución que ha habido en la historia de la humanidad, ¿qué podemos coger? Podemos coger la invención del fuego, la de la rueda, más adelante la imprenta. Yo particularmente ya les he mencionado a Leibniz y Newton, el cálculo diferencial, que permitió evolucionar desde el punto de vista de la matemática y el desarrollo tecnológico. Para mí es un cambio no muchas veces reconocida, pero absolutamente radical, la revolución industrial. Y me paro en la revolución industrial. Se inició en 1750 y entró en 1850, más o menos. Se empieza en Inglaterra y en España en 1850.
¿Qué pasa en la revolución industrial? En la revolución industrial se incorpora la tecnología y donde antes se necesitaba a lo mejor a 20 personas para arar un determinado terreno, pues con la invención de la máquina se requiere una persona que es el conductor del tractor. Curiosamente, en Inglaterra surge un movimiento que se llama el movimiento maquinista, ¿no?, que consideraban los obreros que se iban a quedar sin trabajo porque las máquinas le iban a ocupar su trabajo. Sin embargo, la historia se repite, pero aquí es desde otra perspectiva. Ahora no tenemos trabajadores, es decir, no se van a quedar sin trabajo porque lisa y llanamente no lo hay. Pero tenemos las máquinas que nos van a permitir que las máquinas, la tecnología, que estos trabajadores, médicos, facultativos, enfermeras, farmacéuticos, todo el personal de la sanidad puedan ser más productivos y más eficientes mediante la utilización de la tecnología. Por tanto, es bueno saber el problema, es bueno tener los datos en la cabeza, es bueno enfrentarlo, agarrar al toro por los cuernos y decir, esto es lo que hay. Tenemos que adoptar medidas, no se pueden ir nuestros facultativos al extranjero, tenemos que cambiar los paradigmas de interactuación de la administración pública, tenemos que ir a una colaboración público-privada y cada vez más, porque las estructuras de recursos humanos son las que van, y por supuesto la introducción de la tecnología. O sea, todo este cambio tecnológico, esta revolución tecnológica, que seguramente sea la más importante de nuestra historia, que estamos teniendo, donde el incremento tecnológico es exponencial de un año a otro. Encima, la situación económica que no es buena. Estamos viviendo, como decía anteriormente, un cambio estructural, los que decía Schumpeter, entre otras cosas, basado en a dónde vamos. Un modelo productivo basado en qué, basado seguramente en hidrocarburos. ¿Y cuál va a ser el futuro? No lo sabemos, no lo sabemos. Y si a esto le aderezamos con el cambio climático, etcétera, etcétera, tenemos situaciones apocalípticas, como por otra parte ya ocurrió en el siglo 1000. Los seres humanos somos dados a estas situaciones apocalípticas, pero tenemos el diagnóstico, tenemos el problema, ahora apliquemos la solución, y la solución va por cambiar el paradigma. ¿Cuál es la política de la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es la apuesta de la Comunidad de Madrid? Bien. La apuesta de la sanidad pública de Madrid es el desarrollo de soluciones tecnológicas como medio para conseguir una sanidad más eficiente y sostenible. Para ello se ha desarrollado el plan de telemedicina dotado con 20 millones de euros que se centra en 3 ejes: los profesionales, los pacientes y la gestión. La videoconsulta estará disponible en todos los centros de salud y contribuirá a evitar desplazamientos innecesarios. Claro, cuando se habla de empoderar al paciente, ¿qué es empoderar al paciente? Que el paciente sea tratado en la medida que su patología se lo permita, como el paciente quiera que sea tratado, ¿no? Para la gente de mi edad a lo mejor nos cuesta más concebir que nos puedan diagnosticar a través de una videoconsulta, pero los nativos tecnológicos ya no les parece tan complicado. Las aplicaciones de telederma, teleictus, en la cual insisto, gracias al impulso personal de mi compañera amiga Mariluz, se generalizan a la vez que aparecerán más aplicaciones en otras especialidades médicas. El objetivo es favorecer tanto a los profesionales como a los pacientes. Los médicos podrán dedicar más tiempo a la tarea asistencial y los ciudadanos no tendrán que desplazarse al centro de salud para recibir asistencia sanitaria. Además, existe un proyecto de monitorización proactiva online de pacientes crónicos, de hábitos saludables y de cribados que esperamos que pronto se haga una realidad. Tarjeta sanitaria virtual, lo ha contado el doctor Merino, efectivamente se ha hecho un gran esfuerzo en avanzar en la tarjeta sanitaria virtual. Hay más de 2 millones de usuarios y permite utilizar desde nuestro dispositivo móvil toda una cartera de aplicaciones como receta electrónica o servicio de citación previa. Durante la pandemia se reveló como un instrumento muy útil, ya que posibilitaba el certificado COVID digital de la Unión Europea y evitó muchos trámites presenciales. Próximamente se incorporará el nuevo servicio de videoconsulta que se está implementando actualmente, que incluirá formularios específicos para dermo y la posibilidad de utilizar imágenes tomadas desde los dispositivos móviles y adjuntarlos a la solicitud de consulta de forma sencilla y rápida. Otro hito en la innovación sanitaria ha sido la puesta en marcha del Servicio de Historia Clínica Digital, al que hacía referencia el doctor Merino, que permite a todos los usuarios de la tarjeta sanitaria mayores de 16 años tener acceso a sus informes clínicos generados en el Sistema Nacional de Salud, que incluyen resultados de pruebas de laboratorio, imagen, informes de consultas externas, de urgencias, de atención primaria, entre otros. Otra novedad importante en el campo de la gestión será la puesta en marcha de un estudio piloto en los hospitales universitarios Ramón y Cajal y Puerta de Hierro para una nueva gestión de incapacidad temporal por medio de la atención especializada.
Si la evaluación de esta nueva herramienta, denominada ITWeb, fuera satisfactoria, se generalizaría su uso, con lo que no solo se facilitarían los trámites burocráticos, sino que también se descargaría a los médicos de atención primaria de estos procesos, con los efectos positivos sobre los tiempos de atención-asistencia. Es decir, que el médico se dedique al paciente y no a tareas burocráticas. Todo ello con el estricto respeto de la competencia que corresponde, la competencia legalmente otorgada al facultativo. Uno de los objetivos del SERMAS es la mejora de la resolución de incidencia a través del Centro de Atención Telefónica de Atención Primaria, que será apoyado con la incorporación de asistentes virtuales que ayudarán a pedir citas. El plan INVEAD, todos ustedes conocen el plan INVEAD, un plan sobre el cual la Comunidad de Madrid ha hecho una apuesta muy importante, ¿no? El plan de inversiones de equipos de alta tecnología, INVEAD, dotado con fondos europeos, dedicará casi 800 millones de euros a lo largo de 2021 y 2022 para atender de forma planificada a las necesidades del Sistema Nacional de Salud, es decir, de toda España. El objetivo perseguido es la reducción de la obsolescencia del parque tecnológico y elevar la tasa media de densidad de equipos de alta tecnología por 100.000 habitantes, como forma para incrementar la supervivencia global y la calidad de vida de los ciudadanos mediante diagnóstico de enfermedades en estadios tempranos, con especial atención a las patologías de mayor impacto sanitario, como son las enfermedades crónicas, oncológicas, neurológicas y las enfermedades raras. En la Comunidad de Madrid se va a invertir un total de 138 millones de euros para la adquisición de un total de 140 equipos que se distribuirán de la siguiente manera: 8 aceleradores lineales, 4 braquiterapias, 4 angiografía para neurología y 10 para vascular, 33 resonancias magnéticas, 18 equipos de hemodinámica, gamma cámaras, PEC-TAC y 37 TAC. El importe de las obras necesarias para la instalación de este equipamiento asciende a más de 23 millones de euros. Se espera que estos equipos, algunos ya se están instalando, concretamente algo más de 30 a lo largo de 2022, algo casi 70 en el primer semestre de 2023 y el resto, 40 restantes, en el segundo semestre del 2023. Por lo que se refiere a la cirugía robótica, en la actualidad ya cuentan con este tipo de equipamientos 3 hospitales: el Clínico, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Rey Juan Carlos. Se van a adquirir 7 equipos de cirugía robótica que se instalarán en los hospitales universitarios de La Paz, 12 de octubre, Ramón y Cajal, La Princesa, Getafe, Gregario Marañón y Puerta de Hierro. Esta tecnología permite abordar gran variedad y número de intervenciones realizando pequeñas incisiones con mejores resultados estéticos, disminuyendo los sangrados y, por tanto, la necesidad de transfusiones, favoreciendo la recuperación posoperatoria y acortando el tiempo de hospitalización del paciente. Pero también supone ventajas para el propio cirujano: una mejora en la visión tridimensional y de navegación, más facilidad de sutura y mayor ergonomía, factores muy importantes teniendo en cuenta la duración prolongada de estos procedimientos. Su implementación situará los hospitales más importantes del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, en el más elevado estándar de excelencia en relación con la tecnología médica y la oferta de los tratamientos. El importe de la licitación de cada uno de estos equipos es aproximadamente 2.250.000 euros. Protonterapia. La Fundación Amancio Ortega, que generosamente, y destaco generosamente, suscribió en 2021 un convenio con el Ministerio de Sanidad por el cual donaría 10 equipos de protonterapia, de los que 2 de ellos corresponderán a la Comunidad de Madrid. Concretamente se instalarán en los hospitales universitarios de La Paz y el de Fuenlabrada. La protonterapia es un innovador y puntero tratamiento contra el cáncer alternativo a la radioterapia tradicional. Utiliza protones que tienen mayor precisión que los rayos, de manera que es posible incrementar la dosis de radiación, reduciendo el riesgo de secuelas y segundos tumores. Es especialmente indicado para niños, en tumores cerebrales y en mujeres jóvenes con cáncer de mama. Estos equipos colocan al SERMAS en la vanguardia del uso de nuevas tecnologías terapéuticas. Cabe destacar que la protonterapia, la máquina ha sido donada, y como decía antes, que no solamente por la Fundación Amancio Ortega, si bien después hay que construir el búnker que debe de alojar a estos equipos, con lo cual tiene una cierta dificultad desde el punto de vista de la infraestructura. En cuanto a la alta tecnología, la Comunidad de Madrid lleva años apostando por la inclusión de equipos de alta tecnología sanitaria como medio imprescindible para mantener la excelencia en las prestaciones sanitarias. Esta línea estratégica de actuación se mantiene e incrementa año tras año con el aumento de la dotación presupuestaria para estos conceptos con fondos propios,
que se unen a los ya mencionados fondos europeos del Plan Inveat y la donación de fundaciones como la ya mencionada Amancio Ortega. Les destaco que hoy, en el Consejo de Gobierno que se está celebrando, se prevé aprobar el hasta ahora anteproyecto de ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid, que será a mediodía proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid. A pesar de las dificultades sobrevenidas de la pandemia del COVID-19, se ha realizado un esfuerzo para seguir dotando y actualizando el SERMAS con alta tecnología. Estas acciones se han plasmado en la realización de un plan de renovación tecnológica que contempla la sustitución de equipos de alta tecnología con un nivel de obsolescencia basado en las recomendaciones COCIR, Comité de Coordinación Europea de la Industria de Tecnología Radiológica. Así, por ejemplo, en la atención primaria se implementarán ecógrafos en todos los centros de salud. Por último, como ejemplo de innovación, quiero mencionar la tecnología IFU, siglas en inglés que corresponden ultrasonidos focalizados de alta intensidad, una avanzada técnica que se aplica con imagen cerebral y con resonancia magnética que posibilita la concentración de la energía térmica de ultrasonido en una diana cerebral, con un mínimo impacto en otras áreas circundantes. Esta constituye un verdadero hito terapéutico en pacientes con trastornos de movimiento, epilepsia y dolor y que actualmente se están utilizando en el Hospital Clínico San Carlos y se prevé la instalación de otros equipos en distintos hospitales del SERMAS. Por lo que se refiere a las nuevas infraestructuras, dentro de los objetivos prioritarios del SERMAS, desde hace años tratamos de conseguir los mejores equipamientos. Al igual que en el caso de la alta tecnología, en este campo también se aprobó el Plan de Infraestructuras Hospitalarias de Atención Primaria del año 2020 al año 2024, que buscan conseguir infraestructuras más eficientes. Dentro de estos planes se encuentran las obras de remodelación del bloque quirúrgico y el Instituto Oncológico del Hospital Gregorio Marañón, la reforma de la UCI El Ramón y Cajal, la fase 3 del Plan Director del Hospital Clínico San Carlos, la remodelación del Centro de Especialidades Hermanos García Noblejas, dependiente del Hospital Universitario La Princesa, y la construcción del nuevo edificio asistencial y aparcamiento del Niño Jesús. Con una perspectiva de futuro a más largo plazo, especial relevancia tendrán en la asistencia hospitalaria de nuestra comunidad el macroproyecto de remodelación del Hospital 12 de Octubre. Les destaco que el 12 de Octubre es la mayor obra que se está haciendo en España junto con la del Santiago Bernabéu. Del 12 de octubre también el Portahierro, La Paz o la construcción del nuevo Hospital de la Sierra Norte, además de la construcción de 20 nuevos centros de salud de atención primaria. Bien, ya voy terminando. Como se evidencia, la tecnología marcará la diferencia con modelos asistenciales del pasado, pero el SERMAS no olvida que el centro es y seguirá siendo el paciente. Por eso queremos que la sanidad del futuro se centre en la persona para dar respuesta a sus necesidades, no solamente físicas, sino también mentales, emocionales e incluso espirituales. Se integre la voz de los pacientes, que incluye cambios tan significativos como considerar al paciente conocedores de su propia enfermedad, lo apuntaba, por tanto responsables de la misma, lo apuntaba el doctor Merino, adjudicándoles un papel más activo en las decisiones e iniciativas. Y tercero, se continúe en el proceso de implementación y de implantación y uso de recursos telemáticos y telemedicina. Estos recursos están suponiendo ya una oportunidad de acercar el sistema sanitario a los usuarios, agilizando procedimientos, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el uso de sistemas alternativos para personas con dificultades de comunicación, sin olvidar los avances en la mejora de la accesibilidad y eficacia en la información y en el fomento de relaciones proactivas y periódicas. En resumen, el SERMAS se ha puesto como meta ofrecer más y mejores cuidados y servicios con los mejores resultados materiales tecnológicamente punteros, con una planificación que busca la prevención y especialización, pero sin olvidar que la base debe ser la cercanía del paciente y tener en cuenta sus necesidades y sus demandas. Por último, y ahora sí ya termino, también les quiero indicar que es política de la Comunidad de Madrid no solamente abordar lo que les he dicho, el proceso de implementación tecnológica, sino también en el ámbito jurídico llevar a cabo la centralización de todas aquellas compras que se pueda. Se está tramitando en la ley Ómnibus la creación de una agencia de contratación sanitaria que cumpla 4 indicaciones. La primera de ellas, que evita aquellas circunstancias jurídicas que nos suele afear la Cámara de Cuentas, diciendo que cómo es posible que un precio de un producto A sea distinto en el Hospital La Paz que en el Hospital de Guadarrama. En segundo lugar, quitar la carga administrativa en el hospital
para que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es el paciente. En tercer lugar, según las indicaciones de Hacienda, que siempre nos digan, centralicen ustedes compras. Y en cuarto lugar, buscar las sinergias en los ahorros de costes. Reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Irigoyen, tenemos 10-15 minutitos para hablar, porque luego tenemos más agenda y la verdad es que nos hemos quedado todos un poco, no sé, con un cuerpo especial, ¿no? Porque con lo que nos ha contado el doctor Merino, que es que además ha sido como directo, ¿no? Como un cirujano, ¿no? Te voy a decir el problema, pum, pum, y entonces el tsunami, la falta de recursos, y estábamos esperanzados que el señor Irigoyen nos viniera con la varita mágica y nos ha dicho que realmente la situación es la que es. O sea, también Pedro Irigoyen es inspector de Hacienda, ¿no? Si no recuerdo mal. Y bueno, los números son los que son, nos la han puesto en esa transparencia y esa es la situación, ¿no? Bueno, la verdad es que todos necesitamos un mensaje de luz, de esperanza, ¿no? Para saber si la tecnología va a ser parte de la solución, va a ser toda la solución o no solo la solución. Y bueno, se han apuntado algunas cosas y las está diciendo cuáles son las acciones que está desarrollando la Comunidad de Madrid, pero claro, muchas de las personas que estamos aquí pensamos que esto no es una tarea que puede realizar solo la Administración, por mucha defensa que hagamos de la sanidad pública. Necesitamos contar con otros partners, con otros proveedores, con otras empresas, pues para poder desarrollar pues lo que se nos viene encima, ¿no? Este tsunami, ¿verdad? Me gustaría preguntar a los dos que valoraran cómo se puede colaborar con estas empresas que, bueno, que son de todo tipo, porque está desde que ofrece una solución digital, una aplicación concreta, al que desarrolla estos robots que comentaba el señor Merino, el doctor Merino. ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es su opinión? Porque yo creo que, vamos, si tuviéramos aquí a Schumpeter, se lo podríamos preguntar para este cambio de paradigma, pero realmente, en su opinión, ¿qué se puede hacer? No Así sé. que el doctor Merino, en primer lugar. Bueno, yo creo que, a ver, la tecnología se ha dicho, ¿no? Es exponencial y está viendo tal, ¿no? Entonces, es muy difícil, digamos, desde la Administración, desde el SERMAS, poder, digamos, replicar o adaptarse tan rápido a todas estas tecnologías, porque incluso hay algunas aplicaciones que son dependientes de tecnología, a lo mejor, de algunas empresas, o sea, es complicado. Entonces, yo creo que en el pasado se ha trabajado un modelo quizás demasiado estanco, ¿no? de trabajo público versus privado, incluso a veces competencia, incluso de compartir información y tal. Y yo creo que esos modelos se tendrían que ir progresivamente flexibilizando y, claro, chocamos muchas veces con problemas legales, ¿no? La Ley de Protección de Datos lo he mencionado y hay otros, pero yo creo y soy un firme convencido que se llegarán a soluciones para que esta sea una forma de interactuar mucho más flexible, más dinámica. Pedro. Sí, a ver, aunque decía que los datos macros no son buenos, sin embargo, hemos contado el diagnóstico, pero también la solución. Yo sí soy esperanzador. Lo que pasa es que tenemos la incertidumbre de la situación. Yo sí creo que esto se va a solucionar, que vamos a encontrar que la sanidad sea sostenible, que nos iremos poco a poco gestionando el cambio. Pero las administraciones tenemos un problema, y es que las administraciones no es que seamos más torpes gestionando, pero es que tenemos un corsé administrativo que es la ley, ¿no? Y los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos son sumamente tediosos. En sacar un contrato tardamos 6 meses. 6 meses. En construir un hospital se diseña el funcional. Después se tiene que sacar, una vez que se ha hecho el funcional, hay un concurso de ideas. Después hay la licitación del proyecto. Y después, cuando tienes la licitación del proyecto, que es lo que sirve de base para hacer el pliego de prescripciones técnicas, hay que hacer el pliego de prescripciones administrativas. Se empieza a circular, se envía al servicio jurídico, se envía a presupuestos, se envía a la intervención y después ya se saca finalmente la licitación de obras. Quiere decir que desde que se empieza a diseñar
el funcional, hasta que entra el primer paciente en el hospital, pueden pasar fácilmente 10 años. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Alguien en esta sala es capaz de predecir cuáles van a ser las soluciones arquitectónicas que tenga un hospital dentro de 10 años? Yo personalmente no. Yo personalmente no lo soy. Entonces, las administraciones tenemos un corsé administrativo que debemos de cumplir, porque si no, el funcionario puede incumplir cuando menos en un ilícito administrativo y cuando más en un delito penal. Una de las circunstancias que sí hay que tener en cuenta para enfocar el cambio tecnológico es la normativa, es el cambio de la normativa legislativa que permita ser más ágiles en la contratación, que permita interactuar de mayor medida con los proveedores. Si tengo que sacar un contrato de limpieza, ¿quién mejor que una empresa nos va a decir cuál es la última tecnología que se está aplicando para eliminar las bacterias nocosomiales de un quirófano? La administración no tiene rastreadores que se vaya al Congreso de Abu Dhabi, de Dubái, a ver cuál es la última tecnología. Ni los tiene, ni los podemos pagar. Entonces, tenemos ese corsé administrativo. Entonces, es necesario un cambio legislativo, es necesario un cambio de paradigma, es necesario esa colaboración público-privada. Yo defiendo la función pública, soy funcionario, pero me doy cuenta de ello y hay que empezar a plantearse la externalización de ciertos servicios, a lo mejor más de consultoría, más de asistencia, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque el Sistema Nacional de Salud somos toda la ciudadanía, lo público y lo privado, y desde luego el Gobierno de la Comunidad de Madrid no enfrenta lo público con lo privado, no enfrenta a la sociedad, hombres con mujeres, etc. No. Lo público no se entiende sin lo privado y lo privado no se entiende sin lo público. Muy bien, muchas gracias a los dos. El doctor ha planteado el tema del dato, que es una de las cuestiones que están ahí. Bueno, pues todo el mundo quiere aprovechar esos datos que luego se pueden utilizar para nuevos proyectos. Hay que salvaguardarlos porque tienen bueno, pues un contenido privado. Entonces, la verdad es que es la pregunta que le ha lanzado él y se la tenemos que rebotar, ¿no? a don Pedro, ¿no? ¿Cómo puede la Administración facilitar el acceso al dato para que se desarrolle innovación, ¿no? O sea, y que luego podamos proteger pues esos datos personales, ¿no? Ese es un poco como lo ha planteado él, pero también me lo plantean por aquí y se lo... Bueno, yo en esto, permítanme, sí voy a ser totalmente disruptivo y voy a hacer un paréntesis. No les voy a hablar como viceconsejero, sino les voy a hablar como Pedro Vigoy y en base a mi experiencia en la administración pública. Protegido todos los datos de carácter personal, toda la anonimización, garantizada todas las circunstancias legales que sean necesarias. No sé por qué no se puede poner en abierto para que la gente en la universidad, las empresas, dispongan de ese data mining y poder hacer los estudios. En la medida que pueda haber más gente investigando y usando esos datos, habrá más estudios que desde luego en la Administración leemos y que nos pueden ayudar a mejorar las circunstancias. Es decir, retener el dato, pues un poco al estilo de como el Señor de los Anillos, mi tesoro, mi tal, y no estar haciendo un uso expansivo de ese dato. Y encima, habiendo determinados agentes que pudieran enriquecerse porque tengan acceso a esos datos de cualquier manera, yo creo que esto sinceramente habría que darle una vuelta y abrirlo. Dicho lo cual, con absolutamente todas las garantías legales que sean necesarios. Pero el dato no es de la Administración, el dato es del paciente. El dato es del paciente, ¿no? Nosotros gestionamos esos datos, pero hay una información descomunal. Bien, una pregunta para el doctor Merino, y a lo mejor Pedro Irigoyen puede... usted ha estado explicando la situación, pero usted también es un experto porque es clínico, ¿no? Médico, ¿no? En el servicio de salud, ¿no? En su opinión, ¿qué debería hacer la Administración sanitaria, ¿no? Pues para todas estas situaciones de emergencia cardíaca, ¿no? que usted ha estado explicando, este tsunami, ¿no? Que debería tomar la iniciativa, me imagino que hay campañas de comunicación, pero luego se podrían hacer más cosas. Usted ha dicho que realmente va a ser, que no vamos a llegar, pero usted como experto no es un gestor de la sanidad porque no está en la consejería, pero sí que está en la consulta, en el quirófano. ¿Qué debería hacer el Servicio de Salud en esto? Claro, yo también, aunque he puesto que el futuro es negro, también soy optimista. Yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Entonces creo, lo más fácil es decir, no, más recursos, tal, que es lo que siempre decimos, ¿no? Pero, bueno, la situación es clara, ¿no?
pero dentro de eso yo creo que se puede intentar optimizar cosas o se puede facilitar cosas. Y en el pasado la alta tecnología implicaba mucho hardware, pero hoy en día es más software, ¿no? Que también tiene su coste, evidentemente, pero da la posibilidad de mejorar muchos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los datos, ¿no? Es verdad, no son de nadie, pero y es importante que, digamos, uno tenga la posibilidad de poder usar esos datos, porque, entre otras cosas, si no, no te preocupas en recogerlos bien. Y es un poco la sensación que a veces tenemos en la consulta, ¿no? Hay algunas herramientas que se han hecho desde un punto de vista muy administrativo. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de explotar esos datos desde un punto de vista clínico, pero no solo clínico, sino también de gestión de los pacientes. Entonces, el incentivo, y todos nos movemos por incentivos, puede ser económico, pero puede ser simplemente de commitment, de motivación, y si no tienes ningún incentivo, pues no vas a recoger los datos igual, y eso es un problema. Puedes tener unos datos preciosos administrativos que si luego no se completan bien o de forma adecuada al final, la utilidad va a ser muy limitada, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poco eso en mente, ¿no? Muy bien, no sé si quieres comentar alguna cosa. No, Está todo. Lo que ha dicho el doctor Medina. Perfecto. No. Muy bien, pues vamos a terminar aquí porque tenemos más agenda. Yo creo que ha estado muy bien las exposiciones. Efectivamente hay un futuro negro, pero hay esperanza. O sea, tanto estábamos hablando también antes de que efectivamente vamos a un escenario de pocos recursos. Siempre que tenemos una reunión de este tipo, los consejeros de sanidad sacan el tema, ¿no? O los responsables de sanidad, ¿no? Nos estamos quedando sin gente porque los baby boomers pues se están jubilando, ¿no? Y esta es una parte de la población muy importante. Se los llevan a otros países, muchos dicen que se los llevan a otras comunidades autónomas, hay una competencia a ver quién se queda con el profesional, lógicamente hay una presión alcista en los salarios, y aquí es donde la digitalización pues, puede dar soluciones, ¿no? A la vez hay un problema con la primaria muy grande, la telemedicina, la teleconsulta puede ser una solución, bueno, luego toda la robótica, en fin, hay mejora de procesos, que es lo que ha comentado el señor Irigoyen, son tediosos, son burocráticos, son incluso a veces un poco torpes, se alarga todo mucho, la administración tiene que agilizarse, pero claro, hay unas leyes que condicionan mucho. Pero bueno, veremos luz al final del túnel, yo creo que vamos a ser optimistas, que lo somos ya, a pesar de que ya estamos pidiendo hora al cardiólogo en cuanto salgamos de aquí, sin ninguna, y a todos los especialistas donde tengamos que estar al día, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, ha sido muy interesante, quiero felicitarles y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias a las empresas con las que hemos hecho este evento, a Boston Scientific y a Lyra Health, a los dos, y a todos los demás por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Te has aguantado muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta. ¿Nos hacemos un momento una foto? Sí. Un momento.